pasa? Cuando tú estás hablando de una fórmula, estás hablando de algo estándar, ¿entiendes? Es un patrón, ¿me entiendes? Y eso no es la oración. Tú no tienes patrón en la oración, tú tienes un patrón en tu oración. Hay una, aquí hay en la Biblia hay un patrón, hay pero hay una fórmula. Hay modelos de patrón y fórmula no es lo mismo. Bueno, no, porque es que acuérdate que las fórmulas son estándar, ¿me entiendes? Pero me va a dar de explicarlo, ¿no? Y después lleguemos a la discusión. Estás diciendo algo con sentido por primera vez en todo este podcast. Yo les bendiga. Estamos aquí en Teología de su Madre. Este podcast vamos a estar hablando de la oración, de por qué hay unas oraciones que Dios no escucha y otras sí, y ahora mismo de si hay una manera correcta de orar o si hay errores cuando estamos orando. Quiero que sepan que estamos descubriendo este tema mientras estamos hablando con ustedes. No es que nosotros somos aquí los doctores con algo preparado, no, estamos aquí hablando cuatro panas de eso en cuestión teológica. Ustedes hablan teológicamente, yo hablo de mi corazón. Y cuando ustedes entraron había un revolú porque estábamos estableciendo que orar es hablar con Dios, pero entonces Luis decía, ¿verdad? Apologético decía que, ¿cómo te digo? A orar es hablar con Dios, pero Luis decía que hay una... No, Luis, es que hay que sacar de la raíz cuadrada, Le digo que es más que eso. ¿Qué es más que eso? Que eso es una manera bien simplista de explicarlo. De explicar qué es orar. Billy es simplista, él lo que hace es despejar para X. A él no le el gusta. evangelio es simple, loco. La gente como tú complica el evangelio, loco. No, es que a ti no te gusta. No es complicar el evangelio. Luis te va a decir, no, porque es que Luis te va a decir, mira lo que Luis te va a decir. Luis te va a decir, no, porque cuando tú hablas, eso se vuelve en perfume grato. Y entonces esa nube llega al cielo y los ángeles lo atrapan en una copa y esa copa te la llevan. Lo mismo que criticas de los ateos, loco, de que ellos idéntico. se burlan de las cosas y se suenas idéntico a ellos. Macho, Eres el mismo. Ya mismo me va a decir que cuando yo oro hablo con alguien imaginario. Dale, ya mismo me lo dice. Tienes que respetar el proceso de la teología, Billy. Ese viaje es necesario porque si no nos dejamos bien, ¿me entiendes? Ahí está. Para despejar para X, tú tienes que resolver. Pues vete en el viaje, vamos en el viaje. Ajá, dime, explícame, doctor. Luis, explica, Luis. ¿Cuál es el procedimiento para orar? ¿Me entiendes? No es como que, o sea, voy a explicar. Tirar a arroz en el piso y arrodillarte. No, Sandy, ¿qué te pasa? Eso es un martirio, fastidio. Después el procedimiento para orar con un palo de guayaba o algo así, no fastidio, no. Luis, te juro que nunca pensé que tú ibas a ser ese tipo de persona. Pero está bien, cada tipo de persona. Escucha, mira, Billy, pero primero era la burla, ahora te llevas a lo personal. Según tú, eso me demuestra que no tienes buenos argumentos, ¿entiendes? Eso según tú mismo. Es que yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo es que yo no pensaba que él era así, pero mira, pues cada día conocemos más a la persona. Exacto, pues estamos para conocer. La burla ahí. Porque tú eres el que está haciendo videos de uno, así que en ese caso, si tú estás recurriendo a la burla en tus videos, ¿qué significa entonces? ¿Me entiendes? Ahora fue. Yo estaba explicando exactamente todo lo que pasó porque tú estás diciendo ese no es el tema. Ese después hablamos de ese tema. Vamos allá. Oye, errores al orar. El tema de hoy es errores al orar, pero primero tenemos que explicar qué es la oración. Ajá, exacto, porque tú no puedes decir como que, esto es un error, si exactamente no explicamos qué es oración. Exacto, pero oración... Pero hay gente que como que lo que dice, orar es hablar con Dios y ya. Esa gente, a mí, o sea, como que yo no la respeto. Sí, no, tan mal. Tan mal. No me tienen que respetar. A mí no me interesa tu respeto. Explica, Luis. Es que Luis explique. Vamos a explicar. Es que Billy ahorita, eso fue lo que dijo. Sí, eso fue lo que dijo ahorita y empezó a regular. Habla con Luis, se acabó. Orar. Porque, si nos vemos desde el Antiguo Testamento lo que es la oración y cómo las personas ven a Dios,
los judíos ven a Dios, siempre es con esta palabra de Señor y toda la cosa, viendo a un Dios lejano o a un Dios que está bien lejos, y la manera de comunicarse con Dios no es para todo el pueblo, sino es a través del profeta o a través del sacerdote en el templo, porque fuera de ahí difícilmente pueden encontrar a Dios, y no es como que tú ves a un Dios accesible para todo el mundo en cierto modo. Y entonces, cuando vemos en el Nuevo Testamento que vemos a Jesús y los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, en Luis, Lucas capítulo 11. ¿Qué es lo que tú quieres decir de la oración en el Antiguo Testamento con eso? Pues ahí voy. No, pero es que dijiste algo ahí del Antiguo Testamento y en verdad como que no lo entendí. Ok. Lo que quiero decir de la oración es que la perspectiva que se ve... interrumpe, no, Eric. No se siente bien. Eso es parte de... No, pero es que quiero que quede, es que o sea, quiero que quede claro para la gente que no está escuchando, que quizás como yo... Sí, eso es lo que quiere hacer. Que no lo cacharon. Mira, lo que me refiero es en el Antiguo Testamento es que la manera de ver a Dios y de comunicarse con Dios ha evolucionado y ha cambiado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vemos que en el Antiguo Testamento, en la manera de ver a Dios, tú ves a un Dios como que solamente se comunica a través de los profetas, un Dios que solamente se comunica a través del sacerdote, en el templo, que tienes que llevarle el holocausto, toda esta cosa. No es que Dios ha cambiado, es que la perspectiva del pueblo de Dios ha cambiado. Porque entonces cuando llega Jesucristo... El Antiguo Testamento era más difícil, como que Dios era más exclusivo, para llegar a donde Él, pues era un poco como que más distante. Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad? Para las demás de las personas, sí. En el sentido, no de que Dios siempre estuvo distante, sino de que en ese aspecto no todas las personas estaban dispuestas a llegar a poder consagrarse con Dios en ese sentido. Porque tú ves diferentes profetas que pasan por diferentes situaciones, que se dedican a Dios completamente, como vemos un Samuel que viene crecido desde el templo, que está ahí, vemos una Ana que está gimiendo un montón en el altar, gimiendo, hasta que Dios le da la respuesta, pero tú no ves eso en todo el Antiguo Testamento con todas las personas, ¿me entiendes? ¿Sabes? Dios sí está cercano a su pueblo, pero la manera en que el pueblo de Dios o los judíos recibían la palabra de Dios era a través de quién, del mensajero, del profeta, porque en ese entonces no estaba el canon establecido, ¿sabes? ¿Me entiendes? No estaba el canon, no estaban los escritos por completo. Claro, siempre hay un intermedio, pero entonces es lo que quiero traer, que ahora en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, y específicamente en Lucas capítulo 11, que empieza el versículo diciendo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús no le dijo, orar es hablar con Dios. ¿Entiendes? Es verdad. ¿Sabes? Es verdad, muy bien. En ese Luis, sentido, muy bien, me gusta esto, los discípulos, espérate, no terminar de explicar. Los discípulos son judíos, vienen creciendo. Dime cómo tú oras. Vienen creciendo de una tradición, vienen de una tradición judía, de una enseñanza, porque todos los judíos desde pequeños son sometidos a aprender la Torá y a aprender lo que es la Biblia. La Biblia en el sentido de la Torá. Y en ese sentido aprenden tradiciones y leyes. Nunca te hemos orado aquí es nosotros. Interesante. Tú has orado así. Jamás en la vida. Es interesante. Nunca has orado así con nosotros. Así es interesante. No te he explicado. No te he explicado. No vengan con esa cosa. Todos sean busteros. Mira, todo lo que dijiste, nada se entendió, loco, nada se entendió por culpa de quien, de Billy. Ya, ¿no hay que explicarlo de nuevo? Luis hablando. Dime, yo bien motivado explicando. Es que ¿cómo va a explicarlo si Billy está ahí hablando encima de ti? ¿Cuándo? Es que está picado, pero entonces te dice a ti que tú siempre interrumpes, pero él no puede, él no para interrumpir. ¿Cuándo aquí tú has hecho para Dime cuándo. Billy, escúchame. Pero dime cuándo, pero dime cuándo. Dime cómo tú oras, Luis, contéstale eso para que puedas seguir hablando. Ajá, dime cómo tú oras. ¿Cómo que cómo yo oro? Uy, qué pregunta más sencilla. Dime cómo ¿Quieres que te ora aquí o algo así? Ajá, dime cómo tú oras. Un ejemplo. Ajá, ¿qué tú haces? No es que te vayas ahora a orar full, pero un ejemplo. Bueno, señor. Eso es lo que te quiero llevar. En la explicación que te quiero dar. Pues dale. Billy, deja que explique. Dale. Entonces, quieres que yo te dé, que tú quieres que tú me estás diciendo, no me expliques, tú solamente dime el final y ya. Entonces, ¿pero quieres que te explique o no? No, yo te voy a explicar para después decirte así. ¿Cómo tú oras?
O dime cómo tú oras. Te explicar. Es que, mira, tú sabes cuando Porque yo te puedo contestar a ti, yo te puedo cuando tú contestar tienes a dos ti, rutas pero para la llegar a un gente me está sitio, ¿verdad? escuchando. Hay un sitio, ¿verdad? Hay un sitio, tú vas a un sitio, ¿verdad? Vamos para casa de Ajá. Eri, ¿verdad? Y está la Sí, ruta A, 15 minutos. La ruta B, 3 No, horas. papi, para Luis se llegar quiere a ir por la casa 3 de Eri horas. Luis nunca hay quiere- 15 minutos. Luis se Para quiere- llegar a casa de Eri nunca hay 15 minutos. Eri Luis no vive en quiere la coger punta, caballo. por 15 eso, Luis no minutos quiere para primera coger, por curva. eso, Luis quiere coger el tapón, Ahora las que- luces y la construcción. No, ¿Me lo que entiendes? pasa es que Luis quiere explicarlo bien para que porque a lo mejor tú lo Ay, puedes la entender gente para que el está persona. allí. Y si hay personas que no están escuchando que no No, saben pero- ni cómo rayos acercarse a Dios por ahí. Pues aquí está Para mí, Claro. explicándolo. lo que Luis está tratando de decir es que Jesús nos dio una fórmula. Exacto. Especialmente en Ajá. Lucas 11, cuando tú lo ves, Jesús te enseña cómo orar. Exacto, Y porque ahí, si lo que Luis está diciendo es que si fuera solamente hablar con Dios así porque sí, pues entonces Jesús no hubiese dicho, mira, pues Padre nuestro está. Si no, no es que tú tienes que empezar con el Padre nuestro obligado, pero hay una fórmula dentro de ese Padre nuestro, que es lo que Luis quiere explicar, pero apologético. Pero no me deja. Lo deja, no lo deja. Está bien, pero cuando tú Está. hablas de una fórmula, mira lo que pasa. Cuando tú estás hablando de una fórmula, estás Ajá. hablando de algo estándar, ¿me entiendes? Es algo, es un patrón, ¿me entiendes? Y eso no es la oración. Tú no tienes patrón en la oración. Tú tienes un patrón en tu oración. hay una, Tú tienes- bueno, tú tienes- aquí hay, Bueno, en la hay Biblia un patrón, hay pero hay una modelos de oración. fórmula. Hay Hay modelos de patrón y oración. fórmula no Está es lo bien. mismo. Ajá. ¿Qué? Bueno, no, porque es que acuérdate que las fórmulas son estándar, ¿me entiendes? Pero Ok, me va a dar de cuando tú explicarlo, pones- ¿no? Y cuando tú después pones seguimos con la fórmulas- discusión. Está diciendo algo con sentido por primera vez en todo este podcast. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo entender que hay una enseñanza, ¿verdad? En lo que es la oración como tal, ¿me entiendes? ¿Cómo reconocemos que hay un padre? Porque eso es nuevo, eso no es nuevo. Ajá, Eso no es algo viejo, eso no es algo antiguo, que hay padre nuestro que está en los cielos. Eso es como que, espérate, Abba Padre, ¿me entiendes? Yo entiendo eso, pero cuando tú presentas la oración como una fórmula, ok, este es el cajón donde estamos, ¿me entiendes? Este es como se supone que oremos, ¿me entiendes? Ok, y si le digo modelo. Si digo que es un modelo de oración. Ajá. Modelo. Tin, turun. Yo diría, Pues yo diría que es la base de la oración, es como el fundamento de la oración, ¿me entiendes? pero porque mi idea, o sea, yo lo veo como que hay muchas oraciones modelo, por ejemplo, el tipo ahí. Bueno, sí, pues en ese caso, un modelo, sí, es como que mi referencia una referencia. Ana, el Salmo 51, que es David Claro, arrepintiéndose. claro. No, Ujú. yo tengo problema con eso. Que tú me dices que una referencia, pero dice que una fórmula, pues las fórmulas son estáticas, ¿me entiendes? Esto, y ya, entiendo. ¿me entiendes? Y yo tengo un serio problema con eso, porque hay gente que lo cree que es así, ¿me entiendes? Especialmente el teólogo Luis, ¿me entiendes? Cuando yo dije aquí que había una fórmula. Luis, termina de explicarte para entonces empezar a hablar de los errores de la oración, pero termina de explicarte. Ok, por favor. El primer error es verlo como una fórmula. Ya, ahí está primero. Mira. Volvemos al texto. Lucas capítulo 11. Ajá. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, los discípulos que vienen de un contexto judío, que desde pequeños todo que ha crecido que es judío, crece y le enseñan la Torá en su juventud. ¿Sabe? Pasa por ese proceso desde la casa, porque la enseñanza empieza desde el hogar, según el sistema judío a través de esto de la Biblia. Entonces, nos damos cuenta de esto, pero ellos le dicen, enséñanos a orar, porque entonces llama la atención porque ellos quieren imitar a Jesús en ese aspecto, porque quizás han visto algo diferente en Jesús que ellos quizás no hacían. Y le dicen, mira, pues enséñanos a orar, porque eso no es algo como que nos enseñan desde pequeños, sí se lo han enseñado, pero le piden a Jesús que le enseñe a orar, y eso es bien interesante. Y Jesús le dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla,
al que llama se le abrirá. Y entonces después le dice ahí de los padres que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si es pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, más cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ok, ese es el texto. Esa es la enseñanza de Jesús en la oración. Para darle énfasis en la prédica, ¿me entiendes? Como que pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Al garete. Eso es lo que yo estaba pensando. Después este tipo se queja porque le escriben cosas feas en su YouTube. Loco, mira la cosa que tú haces, loco, no vas a hacer eso. Entonces, es interesante, o sea, no es como que todos nosotros vamos a empezar diciendo Padre Nuestro, No, pero detrás de eso hay una enseñanza. Y detrás de pero eso, no hay problema, la enseñanza no es lo mismo que fórmula. No es lo mismo que fórmula. Los aspectos en Lucas es número 1, una actitud de alabanza y de dar gracias. Pero espérate, Luis. Como que yo creo que no está tan claro. Yo sé que tú lo estás diciendo entre líneas, pero como que no está tan claro el hecho de que como que hay personas que piensan y esa es una postura, que esta oración es para que tú la repitas exactamente tal cual. Por eso cuando tú dices que es fórmula, eso es lo que la gente piensa. La gente piensa que entonces, pues cuando yo voy a orar, tengo que ir a ese texto y repetir palabra por palabra. Y así es como la gente lo ve, como es que cuando tú dices fórmula, cariño mío, así es como la gente lo ve. Y es la verdad, porque ¿a eso te refieres? A eso pero yo no dije que yo no dije que la fórmula es el texto palabra por palabra, sino que hay un orden detrás, una enseñanza detrás de eso que él establece, que es cómo nosotros nos relacionamos con el Padre. Pero si a eso es lo que Billy se refería, pues yo estoy de acuerdo con él. Pero sí, también te entiendo a ti en el sentido de que, ok, pues hay que buscarle una palabra mejor, que yo creo que sería modelo, que es eso que tú estás diciendo, que mira, nosotros creemos que más allá de nosotros tomar esta oración y repetirla tal cual, al pie de la letra, pues esta oración, como cualquier texto que tú interpretas y te da unos principios de vida y unos principios de espiritualidad y unas guías y unas cosas, que también este texto hace lo mismo, pero sobre la oración. Es como que es lo que Luis está queriendo decir es como que, por ejemplo, en tu trabajo, tú tienes que ponchar todos los días, ¿verdad? De alguna manera, sea como sea, tú tienes que ponchar con el dedo, con el password, o con el ojo, o con, no sé, lo que sea, pero tienes que ponchar. O con el compañero que tú llamas cuando va un poco tarde. Exacto. Mira, debería sacarte un libro PDF que diga las palabras de Keropi. Ese es lo que yo digo. No, carajo, porque me la está brutal. No sé cómo tú llegaste al ponche de la oración, ¿no? Pero sigue explicando, a ver si te entiendo, dale. Lo que me refiero es que, mira, por ejemplo, ese principio, Padre nuestro que está en los cielos, que Luis está estableciendo que ese principio de nuestra oración debe ser enalteciendo, dándole gracias a este Dios que es todopoderoso antes de quizás, o sea, no es que tú no puedes llegar y decir, bueno, Dios, te pido que sanes a mi abuela y ya por eso empezaste la oración mal, ¿me entiendes? Y qué sé yo, pero es como que sería bueno que cuando tú tengas ese tiempo para orar con Dios, tú empieces enalteciendo ese padre que está, no sé si me entiendo lo que te quiero decir, ¿me entiendes? Porque todo tiene su principio, como que antes de entrar al turno, tú tienes que ponchar. Ahora, ¿cómo tú ponches? Hay diferentes maneras, pero tienes que ponchar, eso es lo que quiero decir, tienes que ponchar porque no puedes trabajar sin ponchar, no sé si me entiendes. No me entiendes. Si alguien le ayudó a la explicación de Keropi, cool. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Ok, yo no estoy diciendo que no no me gustaría comparar la oración con ponchar. Sí, no, porque estás diciendo que si no empiezo como estás diciendo, no puedo entrar. Es un trabajo. No puedo entrar. Yo dije, si tú ya olvídate el libro, olvídate el libro. No tienes que comprometerte con esa metáfora. No, es que yo dije, si tú llegas un día y pides por tu abuelo que la sane y no significa que Dios no lo va a hacer, pero es bueno, que uno cuando ore en ese momento empiece con este modelo de oración, aunque tú vayas a pedir por tu abuela que la sanen. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, mano? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que tanto tiempo hemos visto la oración como que, y digo hemos porque a mí me sucedía como que la limitamos a la petición.
Y la oración profunda, o sea, como que la espiritualidad manifestada en la oración es mucho más que eso. O sea, está la oración reflexiva, están oraciones de intercesión, están oraciones de agradecimiento. O sea, es como que, entonces, para mí es como que eso ya es un problema. Pensar que orar es pedir solamente. Yo pienso que si entendemos que por qué oramos, además de qué es la oración, sino el por qué oramos o qué tiene que ver esto de la oración, que es relacionarse con el Padre, en este sentido, pero ¿cómo Dios tú te relacionas si no hablas con Dios? ¿Cómo tú te relacionas si no hablas con Dios? Porque para ti orar no hablar con Dios. Pero espérate, déjame explicarte. Nunca he dicho que orar no es... Pero es que yo voy, cada vez que yo voy a explicar algo, tú me interrumpes, ¿ves? Entonces, ¿cómo yo voy a explicar la cosa? Espera, mutealo. Pero es que digo, que a veces ¿por qué complicar las cosas cuando es simple? Escúchame. Escucha, vamos allá, pero por favor. Luis, tienes que ir, va a 40 millas por el expreso, tienes que meterle por lo menos a 50 millas para poder llegar. Tú sabes, para poder llegar porque queremos decir las partes, tú sabes, de nuestras cosas que queremos decir. Sí, pero cada vez que yo voy a explicar algo, se van para allá. Es que va por zona escolar, Dijiste ahorita que no es hablar con Dios, pero para relacionarme con Dios, yo tengo que hablar con Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros de una manera familiar o relacionarse con nosotros como familia. Y entonces cuando yo oro, yo entonces tengo que entender que orar no es pedir, o el fundamento de la oración no es pedir, sino es que buscar que se regenere esa relación de familia de nuevo. O sea, esa relación de familia que estaba desde Génesis con Adán y Eva, Dios en el huerto del Edén con Adán y Eva, que tenía una relación en conjunto de intimidad, de familia, que se destruyó a causa del pecado, que se rompe, lo que sea la palabra que quieras utilizar, a causa del pecado, se distancia, Jesucristo la vuelve a conectar. Entonces el fundamento de la oración se basa no en pedirle a Dios que Dios haga algo, el fundamento se basa en volver a restablecer esa conexión con Dios y esa relación de familia entre padre e hijo, y yo entender que soy hijo del Padre y tener esa comunicación directa. Ahí entonces podemos decir, orar es hablar con Dios. Pero entonces, si yo no entiendo eso, entonces lo utilizo como que, es hablar con Dios, pues entonces es pedir, como si yo fuera a llevar una lista, como si fuera al supermercado, con una lista, mira, necesito esto, gracias y adiós. No creo que necesariamente hablar con Dios sea, hablar. Una cosa es petición y otra cosa es hablar con Dios. O sea, una cosa es el problema de que estén pidiendo y otra cosa es el problema que tiene Billy de sobresimplificar las cosas, ¿ves? No, y el otro problema de él es estar fastidiando las cosas que yo digo. Porque no estés diciendo eso. Lo que yo quiero decir es el mismo problema, pero con lo que yo digo es lo mismo. O sea, tú estás criticando algo que tú haces. Pero él critica todo lo que yo digo. Él critica todo. En este podcast tú has criticado todo lo que yo digo. Así que estoy en contra con todo lo que estás hablando. Allá tú. No, mira, está duro eso de restaurar esa relación familiar con Dios, porque es lo que el texto está diciendo, como que lo primero que dice es cuando oremos a Dios, empezamos reconociéndolo como Padre. Entonces, como que algo bien cool en eso es como que cuando tú, reconocer a Dios como Padre, habla de Dios, que es nuestro Padre, pero también dice algo de nosotros. Envuelto en ese statement, por así decirlo, en esa aseveración, está nuestra identidad, de que cuando tú vas a orar, tú tienes que, tú te estás presentando como un hijo ante Dios. Y es como que envuelto ahí también está eso que tú dices, que parte de la oración o del fundamento de la oración es esa conexión de familia o esa conexión del amor de un padre y su hijo. ¿Tú sabes cuál es quizás mi problema más grande? Digo, y algo que aprendí, como que estoy practicando recientemente. Creo que a veces vemos la oración como un momento que yo aparto, un momento que yo saco. Pero se supone que yo viva en comunión, se supone que yo siempre viva conectado. ¿Me entiendes? Hay un versículo, cuando creo yo que cuando oramos sin cesar y estamos constantemente conectados con Dios, no tenemos que ver como que, pues aparto este segmento de mi día y entonces que voy a entrar.
como entrar a la presencia de Dios, porque la gente lo ve así, como que voy a entrar ahora a la presencia. Mira, primera Tesalonicenses. Estoy hablando, cariño, dame un break, espérate, dame un break. Te voy a ayudar. Primera Tesalonicenses 5:16. Estar siempre gozoso, orar sin cesar. Por eso, ¿qué pasa? Si yo siempre, creo yo, que en vez de yo ver como que, bueno, voy a sacar este momento por orar con Dios, porque muchas veces lo hacemos, pero yo de hermano, yo se supone que constantemente yo esté conectado, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Cuando yo constantemente estoy conectado con Dios, pues entonces el diálogo con Papito Dios se vuelve un poco más sencillo y ya las peticiones no están tan constantes, porque la realidad es que vamos a pedir, porque sí están. es parte, ¿me entiendes? Pero cuando tú estás constantemente consciente, ¿verdad? De que Dios está ahí, mano, de que hay libre acceso, estamos constantemente, podemos tener acceso al Padre, y por eso tenemos Espíritu Santo, Lara, pues yo no tengo que limitar la oración a ese momento. Si yo dejo de limitar la oración en ese momento, creo que mi vida de oración va a cambiar completamente. ¿Me entiendes? Porque no me limito a que, bueno, voy a sacar ese día y entonces cuando llegue ese momento, Padre, estoy aquí delante de ti. Tú siempre estás delante del Padre, ¿ok? Siempre estamos delante de Él, ¿ok? Pero cuando cambiamos ese chip de que, ok, puedo estar constantemente conectado con Dios, pues creo que mi mentalidad sobre la oración cambia drásticamente, ¿me entiendes? Sí. Y a mí algo que me ha pasado, yo estoy trabajando y pongo música de adoración bien bajito, loco, y a veces me pasa que estoy trabajando en un momento y yo siento como si el espíritu me llama, ¿me entiendes? Y ahí como que paro y cambio esa comunión, oración regular, entonces brinco a adoración, por ejemplo, algo así, ¿me entiendes? Pero todo es porque, a mi entender, porque trato de vivir constantemente en esa sintonía de oración, ¿me entiendes? Sí, que más que un evento, un momento, es una vida de contemplación. Es estar siempre como que en la presencia o sea, no es como que, ok, voy a entrar en la presencia del Padre, sino yo siempre estoy en la presencia, yo estoy en Cristo. Pero también hay que sacar ese rato con Dios de sacar todo y orar, claro. Sí, no, porque lo que pasa es que a veces la gente se va en ese también, porque ¿sabes? Son los extremos son malos. Y la gente se va en el viaje de que, pues como yo siempre estoy en comunión con Dios y yo siempre estoy en la presencia de Dios, pues nunca sacan tiempo para orar, ¿me entiendes? En el sentido de que lo que estamos hablando, nunca sacan ese espacio porque hasta el mismo Jesús mismo era Dios y sacaba ese momento para irse aparte de todo el mundo y comunicarse allí con Dios y él mismo siendo Dios. No sé si tú me entiendes. No, y loco, si tú vienes a ver, como que algo que yo he pensado mucho es en la Biblia, si tú juntas las horas de todo lo que nos describe de la vida de Jesús, quizás todo el tiempo así que ocupa, por ejemplo, si la Biblia fuese una película y los testamentos, lo que nos narran de la vida de Jesús, ponle que sean, qué sé yo, 3 semanas, por exagerar, porque yo creo que, o sea, así en cuanto a eventos y si tú ves el tiempo de las escenas, no es tanto, yo digo como que si tú coges una máquina del tiempo y vuelves atrás en el tiempo, lo más probable es que te encontraras a Jesús orando. Para mí, ¿sabes? Como que, porque siempre vemos en la Biblia, siempre se nos narra la escena, ¿cuál es el nombre de esto? Sé yo. Lo que hacían en las escuelas, que montaban como unas escenas y tú ibas a verlo. No, anyway. Como la feria científica, pero como... Las estampas, como estampas, ¿qué se llama eso? ¿Qué sé yo? No sé, anyway, como que estampa para mí son los que le pegan las estampitas. Una estampita. No, pues es algo más. Es que siempre tenemos esta imagen de Jesús en acción. Ajá. Pero la realidad es que la mayoría del tiempo, o sea, esos eventos no duraron tanto realmente. O sea, en cuestión de tiempo, cronológicamente. La mayoría del tiempo de la vida de Jesús, él estaba obviamente él era un carpintero, trabajaba y funcionaba y todo, pero cuando nos habla de que Jesús estaba en el monte orando, nos dice cómo hacía, como usualmente hacía. O sea, hace unos comentarios que te dejan entender que Jesús constantemente iba al monte a hablar con el Padre, que Jesús constantemente estaba en oración, se apartaba en oración, o sea, que no era algo ocasional, sino que era algo habitual. Claro. Y yo estoy casi convencido de que si yo tomo una máquina del tiempo y vuelvo atrás a ver a Jesús, probablemente lo encuentre de rodillas. O sea, no de pie predicando, ni haciendo lo que tú dices. Como entiendo. Cosas bien brutales como siempre lo vemos, sino de rodillas, simplemente orando.
Porque la vida pública de Jesús era el reflejo de la vida íntima que tenía. Claro. Entonces Claro. yo sé que muchas, no, que en muchas áreas también, exacto, lo hemos llevado solamente a pedir y también lo hemos llevado a este momento de que, exacto, que yo creo que eso es también lo que Luis estaba tratando de explicar, como que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios porque nos pasa todo, como que, pues, este ratito te lo dedico y qué sé yo, pero no estamos viendo a quién realmente nos estamos acercando. Entonces, o perdemos la perspectiva de a quién realmente le estamos hablando, porque a veces hasta se convierte para muchas personas como que en este genie in the bottle, como que este genio que tú le dices 2 o 3 cositas, estoy ajorado, estoy apurado, ¿sabes? Y Dios lo entiende todo, Dios lo sabe todo, Dios, porque hay gente hasta que dice, ¿sabes? Como dice el texto bíblico, que Dios sabe las cosas antes de que salgan hasta por tu boca, y la gente a veces pues lo coge tan literal que ni oran o lo cogen o lo cogen tan y tan a fuego que llegan allí y le dicen, le sueltan toda la gabela ahí como que, mira Dios, me está pasando esto y esto y esto, sáname ahora, sáname esto, y ya, nos vemos, chequeamos. Y de cierto punto, que eso es lo que yo Eso porque lo ven más como un evento y no tanto como un estilo de vida. Por eso, pero lo que me refiero con Luis, es que Luis estaba tratando de explicar algo que es el acto de reverencia que hay en ese modelo de que tú no estás presentándote a alguien así porque sí, porque exacto, si yo pongo a hablar con Dios, que yo no entiendo full lo que estamos hablando aquí, que es bien simple y se lleva a eso, a ese nivel, pero las personas que son introvertidas y no hablan con nadie, ¿qué caribe saben de hablar? ¿Me entiendes? Entonces, hay personas que hablan un montón, como nosotros, que hablamos un montón y podemos sentarnos aquí una hora a hablar con Dios, pero hay personas que no hablan nada. Entonces, el hecho de hablar con Dios requiere una comunicación, o sea que la comunicación tiene tres facetas. Tú lo hablas, la persona lo recibe y ahora la persona te dice. Eso es parte de la comunicación. Porque el hecho de que yo hable contigo y no te escuche, eso no es comunicación. Eso es solamente yo te voy para allá a decirte todo mi revolú y sayonara. Pero si yo te llamo a ti y te digo, mira, Billy, me está pasando esto y 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 esto, y te engancho en la cara, ¿qué hicimos? Nada. Pero si yo te digo, mira, Billy, me está pasando esto y esto y esto. Pero tú siempre que ahora recibes contestación. Bueno, no es que siempre la tienes que recibir, pero es parte de la oración tú quedarte ahí y esperar que Dios te diga algo, o por lo menos abrir la Biblia y tú decir, pues, Señor, nútreme. Porque a lo mejor esto, si tú estás orando porque un chamaco venga de que es un apartado, a lo mejor no se convierte cuando tú digas, Señor, que se convierta ahora, no se convierte ahí, se convierte quizás después de 5 años. Pero lo que me refiero es que muchas personas... Está bien, pero cuando tú lo explicas así, como que si hay comunicación es porque está el Dios mío, el que empieza el mensaje y el que recibe el mensaje y que contesta. Si tiene que estar el que contesta, pues entonces pues estamos diciendo que siempre Dios tiene que contestar, pero no siempre. No, por lo menos no en el spot, ¿me entiendes? No es que yo siempre tenga que contestar, es que uno siempre espera que esa persona escuche y conteste, porque nosotros todos esperamos que Dios nos conteste, aunque no conteste en el momento. Todos esperamos que nos conteste. ¿Me entiendes? Okay. Lo que me refiero es que muchas personas, no nosotros, pero acuérdate que esto lo puede ver quien sea, muchas personas pueden ir a donde Dios y entender que orar y hablar con Dios es yo zumbarle todas las cosas ahí y sayonara nos fuimos. Pero cuando Luis está hablando es en el sentido de que tener el cuidado de que es más que eso, porque tú te presentas ante un Dios que tú, en cierto punto, no estás hablando con un pana tuyo. ¿Me entiendes? No sé si tú me entiendes lo que quiero decir. No es un pana tuyo. ¿Me entiendes o no? Sí, te entiendo. Sí. Pues por eso. Pero hay algo que, por ejemplo... Espérate, déjame hablar. Tengo aquí, quiero hablar hace rato. Mira, yo pienso que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Billy o lo que dice Eric, de que debemos estar en constante tiempo en oración y estamos conectados siempre. Pero el resultado es que nosotros entendemos que estamos en constante comunicación con Dios cuando ya la oración se vuelve norma en nuestra vida. Ahora, cuando ya el hablar con Dios, el hablar con Dios es, ¿sabes? Nuestra oración es más que hablar con Dios, porque, por ejemplo, está también en la parte donde yo estoy adorando, como bien dice Billy, que él está con la adoración bien bajita y aunque esté trabajando, pero está ahí, ¿me entiendes? En su actitud de alabanza y después siente como que el Espíritu lo llama y se mueve a hacer eso, ¿me entiendes? Ahí tú estás cantando y tú no necesariamente estás hablando con Dios, diciéndole, mira, Señor, estoy trabajando, ¿me entiendes? Pero eso es parte dentro de esa comunicación que tú tienes con Dios. Eso, ¿sabes? Ese principio de alabanza y de una actitud de gracia
Cuando tú entiendes eso, tú puedes decir, pues entonces yo no necesariamente tengo que verlo en un momento en que me cerré en mi cuarto, cerré la puerta, como dice la Biblia, y hablaste con el Padre, sino que también cuando estoy en el carro y estoy adorando a Dios, también me puedo conectar con el Padre ahí. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Después de eso, podemos entender también que dentro de esa adoración y dentro de esa actitud de gracia que tenemos con Dios, está en nosotros lo que dice Keropi, que es esa expectación o esa expectativa de que Dios te conteste, de que Dios te está escuchando, de que Dios está allí, y luego de ahí tú dices, mira, Señor, ahí llega el momento, como ejemplo, que estás ahí en esa adoración, como dice Billy, el Espíritu me llamó, y si el Espíritu lo llamó a interceder por alguien, o si Él quiere traer una petición a Dios, diantre, Señor, quiero traerte esto, ¿me entiendes? Pero Él ya estaba dentro de esa comunicación, dentro de esa comunidad con Dios, dentro de ese aspecto, ¿me entiendes? De adorar al Señor, y entonces, cuando tú vienes y hablas ahí, le traes las peticiones, porque no es como que nosotros no debemos dar una petición a Dios, no es como que nosotros no, eso no va. Sí, nosotros tenemos peticiones, claro que sí, todos nosotros las tenemos, pero entonces dentro de esas peticiones también está el tú confesarte tus pecados o confesar lo que has hecho, porque eso lo manda la Biblia, es mandatorio confesar nuestros pecados, ¿me entiendes? Y confesar lo que hemos hecho, y tenemos que sacar un tiempo en nuestro día de oración o en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de comunicación con Dios, para confesar lo que hemos hecho y confesarle a Dios y pedirle a Dios perdón por lo que hemos hecho. Eso es parte de nuestra comunicación con Dios y en el orar sin cesar. Y ahí en medio de eso está lo que dice Keropi, que cuando tú traes una petición a Dios y tú le hablas a Dios, tú tienes después una confianza plena en que Dios va a hacer según su perfecta voluntad. Porque aunque yo esté pidiendo X cosas, si a Dios no es parte de la voluntad de Dios, o si Dios, que conoce todas las cosas, no es parte de su voluntad resolver eso por cualquier situación, nosotros confiamos en la voluntad de Dios, de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que sea su respuesta un sí o sea su respuesta un no, descansamos en que su voluntad es perfecta. Pero eso es parte de mi día de oración. No lo estoy trayendo solamente a un momento, no lo estoy trayendo solamente a suscribirlo a un momento en que, tengo que cumplir todos estos pasos. No, es que estos pasos yo los llevo en mi día a día, en mi tiempo de adoración con Dios, en mi tiempo de comunicación con Dios, porque lo que me lleva a mí a conectarme con Dios es esa adoración. Si yo no voy con un corazón dispuesto a darle adoración, alabanza y actitud de gracias a Dios, porque dice la Biblia en los Salmos que entremos por sus atrios, desde los atrios, desde afuera, con actitud de gracia y alabanza, ¿me entiendes? Si yo no voy con esa actitud a Dios, entonces yo estoy de verdad yendo con una actitud a Dios correcta, o estoy llevando a Dios lo que quiero llevar, como que quiero tener esta comunicación contigo, ¿me entiendes? Eso se supone que yo lo tenga en mi día a día, como bien dice Billy, o sea, no como que suscribirlo un momento, sino desde que me levanto, poder establecer y decir, Señor, te doy gracias por esto, y tener un corazón que esté dispuesto a moverse en alabanza y en gratitud a Dios. Eso es lo que yo quería explicar. Sí, yo sé ¿sabes? Yo sé que se presta para eso, y lo quería explicar bien porque muchas personas piensan, como dimos ahorita, que uno de los errores de la oración, que orar es pedir, y mucha gente se piensa que orar, como es hablar con Dios nada más. Solamente pedir. Y hay personas que piensan que como es hablar con Dios, pues o hablan con Dios en el carro, en el trabajo y más nada, ¿me entiendes? Pero no es tan solo a eso. En el carro, te lo prometo. ¿Cómo es? En el carro yo no sé cómo la gente habla con Dios en el carro, papi. Yo en el carro estoy en la chuleta full. Yo, de verdad. Papi, yo no puedo estar como un guiando, de verdad. Tú estás por ahí y sacando a todo el mundo por el techo y tocándole bocina. Mira, yo sé que, en el trabajo mío, yo a veces me pongo a hablar ahí con Dios, como que cuando en verdad, hasta a veces estoy vendiendo un montón, que yo digo, gracias, Señor, papi, estoy ahí vendiendo, estoy confiado. Pero yo sé que en parte eso es algo exacto de mi cotidiano vivir, como que siempre estar comunicándome con Dios, pero yo sé que yo tengo que sacar mis ratos para orar y para estar ese rato literal ahí de que, tú sabes, leyendo Biblia, que para mí es parte de mi comunicación con Dios, escuchando adoración, y después oro y le digo gracias. O sea, como es que yo lo pongo, yo divido lo que es para mí oración, no es lo mismo que adoración, no es lo mismo que intercesión, y no es lo mismo que mi tiempo de lectura bíblica. Para mí la oración es algo que siempre tiene que estar. Punto. ¿Me entiendes?
quizás saco tiempo de adoración, saco tiempo de intercesión, saco tiempo para leer la Biblia, pero la oración es algo que siempre. Pero dentro de la adoración, bueno, si es una adoración. Yo quería decir, porque nosotros hemos hablado de que hay canciones cristianas y hay canciones que de verdad adoran a Dios. Pero dentro de la adoración, por ejemplo, si tú lees los salmos, hay una parte de los salmos que son oraciones cantadas. Y en realidad la idea de la adoración y de la alabanza son literalmente adoración y oración a Dios cantado. ¿Me entiendes? No, está bien, no, pero... O sea, que la adoración es parte de la oración. Pero de otra perspectiva, porque lo está cantando, tiene ritmo, tiene música, pero en realidad la letra es como un tipo es como un tipo de oración a Dios muchas veces. ¿Tú consideras que la adoración es oración? ¿Cómo? Depende de la canción, eso es lo que le está diciendo. Depende de la letra, depende de la letra. Depende de la letra, porque hay canciones que son oraciones cantadas. Pero sí, porque si tú cantas, depende de la letra. Pero si tú cantas, lléname, qué sé yo, es lo mismo. Tú estás pidiéndole a Dios que te llene, un ejemplo. Pues es lo mismo cuando tú vas a tu cuarto y tú dices, Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo, lo que tú quieras decir, un ejemplo. Canta. Lléname, tú estás aquí. Perdonen todos los que tienen audífonos ahora mismo, perdonen. Pues eso es como una oración, eso es lo que quiero decir, Luis. Estoy hoy simplificando a Luis en todas las áreas, ¿tú me entiendes? Eso es lo que estoy haciendo aquí. No, pero mira, la oración, para que ustedes puedan entender. Creo que está en la traducción Luis habla hoy. Sí, no, pues yo te estoy entendiendo, Luis. Para mí estamos cayendo en lo mismo que yo dije, porque es como que, o sea, estamos como que la oración no es petición nada más. De hecho, ahorita como que tú dijiste algo que yo dije, DH, pero es que, por ejemplo, tú dijiste de la gente introvertida, que no habla casi. Pero como que no toda la oración, desde mi perspectiva, es hablando, ¿sabes? Como que hay un silencio sagrado, ¿sabes? Como que para mí hay una oración que es una reflexión sagrada, la meditación bíblica, ¿sabes? Como que, por ejemplo, Pedro cuando recibe la visión del lienzo del Espíritu Santo, creo que es en Hechos 7 o 8, que está el Espíritu Santo preparándolo para cuando él vaya a casa de Cornelio, que lo vinieron a buscar los hombres para llevarlo a casa de Cornelio, que era un gentil que Dios iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y Dios lo está preparando con estas visiones del lienzo de los animales inmundos. Y dice la Biblia que cuando los hombres lo encuentran a él estaba meditando en la visión que había tenido. Habla de esa meditación. En los salmos hay un montón de ocasiones en las que David habla de meditar en la palabra. O sea, que también... Eso es el Selah, ¿no? Eso es el Selah es como una quietud, sí. Pero también para mí, ¿sabes? Como que a veces en la oración no hacen falta palabras, ¿sabes? Como que hay veces que tú vas ante Dios y solamente estás ahí, ¿me entiendes? Sí, y sí. ya para mí... Yo lo he hecho. Inclusive claro. yo, papi, mira, una vez yo estaba en la iglesia y yo sentía que tenía que orar full y yo lo que hice, pero yo abrí la Biblia, tenía que ir a leer la Biblia, perdón, y cuando yo abrí la Biblia, yo solamente leí más que un texto bíblico y después de eso, papi, yo sé que Dios me ministró y yo me quedé ahí un rato, papi, llorando todo lo que da, yo no hablé nada, yo solamente estaba llorando ahí todo lo que da. Hay oraciones que son solamente llorar, caballo. Exacto, yo digo es por eso, porque a veces, o sea, yo entiendo lo que dice apologético y todos entendemos lo que decimos aquí, que es hablar con Dios. Pero yo lo digo en el sentido de que exacto, hay veces que no es tan solo hablar con Dios, ¿me entiendes? Porque es más allá, es un poquito más allá. Eso es lo que queremos hacer. Pero aclarar. lo que yo creo que es importante es como que, papi, estas son las cosas que deberían estar hablando. Porque esto es lo que realmente importa en la práctica cristiana, como que a la hora de verdad nosotros podemos estar haciendo lo que sea, podemos estar haciendo este podcast, 1000 videos, 1000 canciones, fronteando con lo que sea, yo no sé, como que podemos estar haciendo lo que sea, pero realmente como que la vida cristiana está en esto. Tú. ¿Quién está fronteando? Pero termine, que está haciendo algo bonito por primera vez. A veces... Por primera vez, Dios, que está algo bonito por primera vez. No, pero te estoy diciendo como que esto es bien importante, mano, porque estos son los temas que realmente importan. Entonces, no, porque son los temas que están en el nivel 1, ¿me entiendes? Y son los temas que, digo, quizás nosotros por sin querer, como que pensamos a veces que no son muy importantes.
¿Me entiendes? Y sí lo son. Sí, y esa es como que la maldición del conocimiento. Pero eso es lo que yo siempre digo, mano, que el problema mío con mucha gente que quieren que Dios los levante y que de alguna forma como que están en estima de la gente y los tienen como modelos o figuras representativas del cristianismo, fallan en lo básico, fallan en lo fundamental. ¿Sabes? Como que eso que tú dijiste, esto es elemental, esto es nivel 1. Pues loco, el problema es que hay gente que pretende estar en nivel 10 y cuando tú como que escuchas lo que dicen y escuchan como su discurso en general, ¿sabes? Esto, ¿sabes? Realmente, loco, tú estás en nivel 1, ¿me entiendes? O sea, tú no tienes ni el nivel 1 bien y entonces tú me quieres hablar de nivel 10, ¿me entiendes? No, se te hace difícil relacionarte con Dios, pero sí se te hace fácil hablar de Dios. Eso Exacto, es un porque gran queremos hablar del homosexualismo y queremos discutir los problemas de la ética, la moral, queremos discutir la eclesiología, vamos a discutir cómo se tiene que comportar la iglesia, vamos a discutir todas estas cosas, loco, pero todavía tú no tienes claro la oración, tú no tienes claro cómo interpretar la Biblia, tú no tienes claro, qué sé yo, el ayuno. O sea, y te escucho hablando del ayuno y es tú mortificando la carne, loco, tú no sabes lo que es el ayuno. O sea, es como que si tú dices, yo me voy a ir para someter la carne tantos días, papi, tú tienes que aprender lo que es el ayuno de verdad, porque tú ayunas para sufrir. Ajá. Yo no entiendo. Y después se lo hace saber a la gente. Exacto, exacto. Y entonces es como que, mano, de verdad que cállate la boca, siéntate y después después que trabajemos un rato con estas cosas, porque esa es la cosa, ¿no? Estamos haciendo tanta cosa que esto se nos olvida, mano, y en verdad para mí esto se tiene que hablar más, tenemos que investigar más. ¿Cómo se llama? Yo creo que fue Isaías, o yo no sé, uno de los del Antiguo Testamento que dice la palabra que se acaba 3 veces al día por orar. ¿Isaías fue? O yo no sé quién es. Daniel. Papi, Daniel oraba 3 veces. Lo que registra la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. O sea, se acaba tiempo. Se acaba a rato 3 veces al día. Pero lo que quiero decir que estaba diciendo Eric es que vivimos en una generación que tiene tanta hambre por espiritualidad y nosotros como iglesia nos hemos enfocado en tantas cosas que se nos olvida nutrir nosotros mismos de esa espiritualidad. Y es como dice que si eres calvino o eres arminiano, ¿qué importa? A veces nos enfocamos en tantas discusiones y se nos olvida suplir lo principal, ¿me entiendes? Sí. Si la quieren ver, vayan a mi canal, le voy a dejar los enlaces por aquí. Se nos olvida lo esencial, que es eso de la oración, relacionarnos con Dios, esa espiritualidad, esa parte esencial que todo ser humano tiene, pero que buscan llenarla en diferentes cosas. Pero a veces nosotros como que no lo explicamos porque lo damos por poco, porque ya nosotros lo sabemos, pero hay mucha gente que no sabe cómo relacionarse con el Padre. Hay mucha gente que no sabe cómo relacionarse con Dios y hablar con Dios, que se le hace difícil, que no puede. Porque nosotros estamos hablando aquí de que yo lo hago todos los días en mi diario vivir, pero hay gente que ni tan siquiera puede sacar un momento, ¿me entiendes? No, y mira, que se les dificulta porque no saben cómo hacerlo. La gente llega al cristianismo esperando esa espiritualidad, esa profundidad y la sanidad que eso trae. ¿Sabes? Como que eso trae orden, eso trae quietud interna, eso te trae autoconocimiento, eso trae comunión con Dios, papi, y te llena, y ahí es que tú te empoderas, ¿sabes? Como que eso está brutal. Pero entonces, como que para mí hay mucha gente decepcionada con la iglesia o que se han apartado de la fe, porque cuando llegan no los encontramos con estas cosas, ¿sabes? Porque la oración, ya hablando de la oración, lo poquito que hablamos, ya encontramos el tema de identidad, ya encontramos el tema de los atributos de Dios, porque se habla de Dios como Padre, de nosotros como hijos. Entonces, explorar la oración, que es un proceso que nunca acaba, porque como que yo todavía en mi espiritualidad estoy explorando la oración y todo eso, pero tú abordas todos estos temas que son tan centrales del cristianismo, como que, o sea, encontrar tu identidad, encontrar tu lugar en el mundo, ¿me entiendes? Y descubrir quién es Dios es otra cosa, ¿me entiendes? Y es como que la gente llega buscando eso, papi, y cuando llega, no, Dios te va a usar, Dios te va a llevar a tal sitio. Y después lo envuelve en todo el revolú de todo lo demás, papi. Y entonces la gente llega y en vez de nosotros formarlas y ayudarlos con esto, ayudarlos a crecer, las usamos, ¿me entiendes? Y entonces después se van decepcionadas, pero realmente nunca descubrieron, como que se han decepcionado, se apartan, pero realmente nunca descubrieron como que el tesoro
del cristianismo realmente que está en estas cosas, ¿me entiendes? Está en la espiritualidad cristiana. Exacto, que es llevar todo lo que dice la Biblia a la práctica. Exacto. Y vivirlo y interiorizarlo bien brutal con todas estas disciplinas, como la oración. Y eso es otra cosa que también hay gente que no le gusta, pues, es disciplina, papi, es disciplina. Orar es disciplinarte, ayunar es disciplinarte, leer la Biblia es una disciplina. Las disciplinas espirituales, pues, la gente que nunca las llega a descubrir, y me da pena que llegan y se van, y a mi parecer nunca descubrieron esas disciplinas, que es para mí donde está el tesoro del cristianismo, además de Cristo y toda la cuestión. Pero eso tú lo descubres realmente, que te afecte, que no que sea que tú lo conoces y lo puedes decir en una canción, o lo puedes decir en un discurso o una predicación, o escribirlo en tu Facebook. No, que te afecta, que literalmente no te deja igual. Cuando eso sucede es cuando tú te entregas a estas disciplinas, como la oración. ¿No? Y por eso es que tuve mucha gente que como que clama y pide por un avivamiento y toda esta cosa, y tú los ves ahí como que, diantre, necesitamos un avivamiento. Caballo, necesitamos volver a la oración, porque si ahí volvemos a la oración, si volvemos a esas disciplinas espirituales, es como vamos a hacer todo esto. Y si hay jóvenes aquí que nos están escuchando y que como que se les hace difícil, como que en medio de esto, como que relacionarse con Dios, es bien importante entender de que Dios tiene con cada uno de nosotros como jóvenes propósitos esenciales en la iglesia, ¿me entiendes? Y dentro de esta espiritualidad, porque vemos que desde el Antiguo Testamento, en Éxodo 24:5, vemos cómo en esa relacionarse con Dios es una contribución, en el sentido de que los jóvenes son pieza primordial porque son los encargados de dar el holocausto en Éxodo 24, versículo 5. De hecho, es cuando Moisés está delante de Dios, y en el capítulo donde Moisés escribe las tablas, y los jóvenes son los que están encargados en ese momento de dar el holocausto, caballo. Eso es sumamente importante. Y entonces, en el Nuevo Testamento también vemos los jóvenes en Hechos capítulo 5, y en Hechos capítulo 5 es bien interesante porque los jóvenes literalmente son los que sacan la muerte de la iglesia. ¿Sabes? La muerte de la iglesia en el sentido porque quienes sacan a estas personas, que se me acaba de olvidar el nombre, los que le mienten a Dios y se mueren, quienes sacan a esos muertos de la iglesia son los jóvenes, son los que los llaman a sacar los muertos de ahí. O sea que es sumamente necesario que nos levantemos como nosotros, como jóvenes del Señor, en estas disciplinas espirituales, que aunque sean las cosas más básicas, como bien dice Eric, son las cosas que nos van a llenar, son las cosas que nos van a hacer crecer, y va a hacer que nosotros como iglesia crezcamos y saquemos la muerte espiritual de la iglesia y podamos seguir desarrollando y empujando a la iglesia hacia lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, y ahí vamos a recibir un avivamiento. Esa es la que hay. Bueno, mi gente, mira, ok. Hacemos la parte 2 entonces de hablando de los errores para comunicárselo a Bueno, esta parte, este video acabó aquí. No olviden suscribirse al canal. Te diría que veas más videos y más podcasts, pero en verdad ponte a orar. Después de este podcast, lo que queremos es que de verdad, si no lo has hecho, saques un tiempo, pongas una musiquita instrumental, o si no te gusta con música, busca una esquinita, pero realmente saca ese tiempo, porque lo importante ahora mismo es que nos conectemos con Dios y nos conectemos a lo que Él está haciendo con la iglesia ahora mismo, y cómo nosotros encajamos en todo eso, y tú verás que literalmente tu día va a cambiar, hermano. De verdad que yo siento una paz ahora mismo, y sé que el Espíritu Santo está ministrando gente con lo que nosotros hablamos, para traerlo a ese altar de oración en donde pueden estar con el Padre. Así que gracias por tu atención. Quizás lo sigamos en una parte 2. So, si el miércoles que viene ves la parte 2 de nosotros hablando de la oración, pues no te sorprendas, pero eso lo vamos a hablar ahora hasta... Bueno, que yo creo que por eso yo creo que la parte 2 va ahí, porque realmente no tocamos tanto los errores, ¿verdad? Pues entonces pues hacemos la parte 2, porque fue más hablando de qué es la oración. Entonces sería el tema, aunque dijimos que al principio el tema era los errores de la oración, pero lo que hablamos fue qué es la oración. Que nos disculpan, porque nosotros somos así, tú me entiendes, ponemos un tema y después lo cambiamos. Pero nada, manténganse en pendiente como ustedes siempre lo hacen. Miércoles a las 6 p.m. estamos haciendo el podcast, y depende de lo que nos hagamos con estos 2 últimos podcasts, tú lo vas a ver por el título. Esa es la guía, mi gente. Gracias un montón. Se les ama y se les quiere. Sigan a todas estas personas en las redes sociales, a Eric Torres, a Luis, el teólogo Luis en Instagram, a Apologético en las redes sociales. Lo puedes seguir así mismo en YouTube y en
en Instagram y en Facebook. Eric Torres ya va casi para los 20,000 subscribers en YouTube. Esa es la que hay, mi gente. O sea, que mira, ayúdale a darle el subscribe a la página de Eric y pendiente de todos sus videos para que pueda llegar a esos 20,000 y a muchos más. Esa es la que hay, combo. Nos vemos el próximo Es la que hay. miércoles. Yeah.